Debes estar dispuesto a arder en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer si antes no te has convertido en ceniza? Así lo expresó Friedrich Nietzsche. ¿Cómo es posible reformar el propio carácter? ¿Es viable transformarse en una persona diferente, como si se hubiera experimentado un renacimiento total? Muchos modelos tradicionales de crecimiento personal sugieren que la capacidad humana para el cambio autodirigido es sumamente limitada. Esto se atribuye a nuestra naturaleza intrínsecamente conservadora. Anhelamos la estabilidad, el orden y, en especial, una sensación sólida e inmutable de nuestro propio ser. Conforme a estas perspectivas, el cambio es un proceso gradual. Se nos insta a dar pequeños pasos diarios hacia la versión deseada de nosotros mismos, a desechar hábitos nocivos, a cultivar los beneficiosos y a afianzar acciones positivas. Con el tiempo, estos pasos se acumulan y desembocan en resultados notables y duraderos. Sin duda, este camino posee un valor inmenso y es verdaderamente eficaz para la mayoría de las personas que buscan su desarrollo. Es seguro, consecuente y manejable. No obstante, esta no es la única vía posible de transformación. Es más, en ciertas coyunturas, se revela simplemente insuficiente. Porque, aparte de nuestra tendencia conservadora, somos seres mortales. Se nos ha asignado un tiempo limitado, y nuestras fuerzas para soportar el sufrimiento no son infinitas. Los cambios graduales convienen a quienes se apoyan en cimientos sólidos. Pero, ¿qué sucede si una persona ha permanecido demasiado tiempo en una profunda crisis interna? ¿Qué si su vida se ha vuelto tan devastada que cada avance es inmediatamente aniquilado por un torbellino de circunstancias destructivas? En tales casos, no se necesitan pasos graduales, sino decisiones radicales, no una mera corrección de hábitos, sino una metamorfosis equivalente a una muerte interior y a un posterior renacimiento. Aquello que en psicología se denomina un cambio existencial o espiritual, un resurgimiento psicológico, un salto cuántico en la autopercepción. Y, afortunadamente, este tipo de transformación no solo es posible, sino que es más común de lo que se suele creer. Como escribió el psicólogo Michael Mahoney, los cambios de personalidad rápidos y profundos realmente ocurren. Se acompañan de transformaciones duraderas en la forma en que una persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. El fenómeno del cambio cuántico merece una atención teórica y práctica minuciosa. Parece manifestarse con mucha más frecuencia de lo que la psicología tradicional suponía. Es más, tenemos la obligación de reconocer su importancia para comprender las verdaderas posibilidades del desarrollo humano. Pero surge una pregunta crucial: ¿podemos iniciar conscientemente tal cambio? ¿Hasta qué punto es posible un renacimiento radical por voluntad propia, y no como consecuencia de una crisis externa? Exploraremos bajo qué condiciones una revolución interna se convierte en realidad y qué se necesita exactamente para, como diría Nietzsche, convertirse en ceniza y un día volar de ella como un ser nuevo. Aunque el proceso mismo de la transformación interna radical permanece envuelto en misterio, la idea de una metamorfosis repentina de la personalidad, de un renacimiento psicológico, ha cautivado la imaginación humana a lo largo de los siglos. La psicología moderna quizás aún no ha desentrañado por completo la magnitud y las leyes de este fenómeno. No obstante, existen ciertas claves que nos ayudan a comprender mejor su mecánica y, quizás, a desvelar el secreto de nuestro propio renacimiento. Uno de los pensadores que abordó seriamente este fenómeno fue William James. En su obra clásica, Las variedades de la experiencia religiosa, describe observaciones que nos ofrecen un punto de partida fundamental. Según James, existe un tipo psicológico particular, especialmente susceptible a los cambios rápidos y profundos. Y este tipo es precisamente el que más los necesita. Las transformaciones aceleradas rara vez acontecen a personas satisfechas con su vida. Por el contrario, suelen ocurrir a aquellos que han tocado fondo, sumidos en una profunda depresión, una dependencia destructiva, una crisis existencial o una desilusión completa con la existencia. El sufrimiento agudo, como un fuego purificador, prepara el terreno para el cambio. A menudo,
Es este dolor el que actúa como catalizador de una profunda reestructuración interna. Como escribió James, la ruta más fiable hacia la felicidad estática, de la que dan cuenta los dos veces nacidos, ha pasado históricamente por un pesimismo más radical que el que hemos considerado hasta ahora. Sin embargo, no todo sufrimiento se convierte en la puerta hacia la liberación. Muchos viven en un estado de infierno interno, pero solo unos pocos experimentan una metamorfosis genuina capaz de devolverlos a la vida. Surge entonces una pregunta legítima: ¿qué diferencia a quienes permanecen prisioneros de su dolor de aquellos que encuentran la fuerza para trascenderlo? La respuesta puede hallarse, en parte, en los mitos, esas antiquísimas historias en las que se cifra la psicología colectiva de la humanidad. El renacimiento es uno de los temas centrales de la mitología mundial. Una y otra vez escuchamos relatos de héroes y heroínas que, tras superar las pruebas más arduas, se transforman, naciendo de nuevo con una conciencia, un alma y una esencia distintas. Y en muchas de estas historias hay un elemento clave: el sacrificio. El renacimiento casi siempre exige al héroe la renuncia a algo valioso. A veces es la riqueza, en ocasiones el pasado, y otras, incluso, el propio sentido de identidad. Pero el significado del sacrificio es universal, es indispensable para liberar espacio para lo nuevo. Carl Jung reflexionó profundamente sobre este simbolismo, otorgándole una dimensión psicológica. El sacrificio siempre implica la renuncia a una parte valiosa de uno mismo, y a través de ello, quien sacrifica se salva de ser devorado. El sacrificio es el acto en el que uno suelta voluntariamente aquello que antes conformaba su esencia, pero que ahora impide el crecimiento. Es un paso difícil, pues no solo requiere cambios, sino una ruptura con relaciones que agotan, con un trabajo que destruye, con una dependencia que nos mantiene en un bucle. Precisamente en este acto de desprendimiento reside la esencia del renacimiento. Se renuncia al viejo yo en aras del nacimiento de uno nuevo. Como escribió Nietzsche, la serpiente que no puede mudar su piel perece. Del mismo modo, perece el hombre o la mujer que no es capaz de liberarse de las formas obsoletas de su existencia. Permanecen prisioneros del pasado, marchitándose en el pantano de sus propios patrones repetitivos. El cambio les aterra, pero es precisamente el miedo a renunciar lo que los mantiene en la estancación. La psicoterapeuta y filósofa existencial Rawlome complementa esta idea: la muerte de una actitud o necesidad puede ser el reverso del nacimiento de algo nuevo. Esta es la ley del crecimiento en la naturaleza, y no se limita solo al ser humano. Se puede elegir conscientemente renunciar a una estrategia neurótica de dependencia, de apego, y descubrir que ahora se puede vivir como un yo más libre. La muerte de una parte de uno mismo suele ir acompañada de una autoconciencia intensificada, de una aguda percepción de las posibilidades. Es precisamente el sacrificio, la renuncia consciente a lo anterior, lo que se convierte en la puerta hacia la transformación. El sendero del renacimiento no consiste en buscar una fácil liberación del dolor, sino en la valentía de soltar aquello que ya ha cumplido su ciclo. Y solo después de permitir que una parte de nosotros muera, podrá nacer en nuestro interior algo más grande. A veces, el propio acto de sacrificio es suficiente para iniciar el proceso de curación. Al renunciar a lo viejo, al liberarnos de las pesadas cadenas del pasado, inesperadamente adquirimos la capacidad de ver el mundo de otra manera, más clara, más profunda, más libre. Con esta nueva perspectiva, llega también un renovado sentido de propósito y la energía necesaria para avanzar. Un sacrificio doloroso puede realizarse con un poderoso acto de voluntad, escribió Carl Jung. Si tiene éxito, el sacrificio produce frutos benditos, y quien lo realiza salta de un brinco a un estado de curación casi completa. Sin embargo, lamentablemente, no todo sacrificio conduce a la sanación, y no lo hace de inmediato. En la mayoría de los casos, al principio el sacrificio no trae alivio. Por el contrario, en lugar de renacimiento, surge el desorden, en lugar de claridad, la confusión interna. Al liberarnos de la antigua forma de existir, nos enfrentamos de repente a un vacío. Y este vacío asusta.
Aquello que habíamos dejado atrás voluntariamente, aunque doloroso, nos resultaba familiar. Y ahora, nada. La paz se ha quemado, y un nuevo orden aún no ha emergido. Es en este preciso momento cuando comienza la inmersión en el caos. Y aquí se esconde una de las etapas más peligrosas de la transformación. Por un lado, el caos es una amenaza. Puede desorientar, destruir los pilares internos, provocar trastornos de ansiedad o incluso un colapso psíquico. Pero, por otro lado, y en esto radica su esencia paradójica, el caos puede convertirse en la madre de un nuevo orden. El psicólogo Michael Mahoney escribió, la desorganización sistémica parece ser un precursor importante de la reorganización. Es decir, para crear una nueva estructura interna, es necesario destruir la antigua. A veces, esta destrucción ocurre de forma abrupta, espontánea y dolorosa, pero es precisamente ella la que crea el terreno fértil sobre el que puede crecer una estructura vital más madura y estable. Sin embargo, siempre existe un riesgo. El caos puede no ser una transición, sino transformarse en un abismo. En lugar de un renacimiento, puede sobrevenir la desintegración de la personalidad, la pérdida de la integridad interna, un derrumbe. Algunos investigadores sugieren que, externamente, los procesos de renacimiento y de colapso psíquico son asombrosamente similares. Su única diferencia reside en el destino al que conducen. Como observó Jung, la pérdida de equilibrio provocada por el acto de sacrificio es, en esencia, similar a un trastorno psicótico. Se distingue de una enfermedad real solo en que, en última instancia, conduce a una mayor salud, mientras que la enfermedad lleva a una mayor destrucción. Entonces, ¿cómo atravesar el caos sin sucumbir a la destrucción? La respuesta reside en la participación activa. No podemos ser meros observadores pasivos de nuestra propia transformación. Debemos comportarnos como los héroes de los mitos antiguos, como exploradores del caos, no como sus víctimas. Nuestra tarea en esta oscuridad es empezar a buscar una nueva organización interna de la vida, a probar, a experimentar, a crear estructuras, aunque no sean estables, pero que ya estén orientadas hacia la sanación. Sin embargo, esta etapa no es un alivio, sino otra prueba. Cada intento de crear algo nuevo genera tensión. Las nuevas formas de ser uno mismo vienen acompañadas de ansiedad, miedo, vulnerabilidad. Lo viejo ya no funciona, y lo nuevo aún no se ha convertido en un apoyo firme. No obstante, es precisamente este esfuerzo, realizado en medio de la confusión interna, el verdadero acto de creación. El resurgir del caos no es un salto, sino una reconstrucción lenta, tenaz y valiente de uno mismo. No obstante, si logramos reconocer que la desorientación, la ansiedad y el caos interno no son una señal de nuestra debilidad o imperfección, sino una parte natural del proceso de transformación profunda, nos resultará mucho más fácil atravesar la oscuridad. Dejamos de percibir el caos como un enemigo y empezamos a verlo como un aliado, aunque doloroso, del crecimiento. Como escribe Michael Mahoney, los episodios de estrés emocional intenso y desorden a menudo reflejan manifestaciones naturales e incluso saludables de la lucha humana por la reestructuración. Tales esfuerzos, por supuesto, no siempre conducen al éxito, pero pueden abordarse con mucho menos miedo e impaciencia si se perciben como la actividad de un sistema abierto y en desarrollo que busca un equilibrio más amplio con el mundo circundante. Sin embargo, un mero entendimiento de este proceso no es suficiente. Para no disolverse en el caos, sino transformarlo en una nueva estructura de la personalidad, se requieren habilidades específicas. Son estas las que se convierten en el factor determinante, lograremos salir de la crisis renacidos, o regresaremos a formas de existencia antiguas y quizás incluso más destructivas. Nos referimos a las habilidades de autorregulación y restauración interna. Prácticas como la meditación consciente, las técnicas de respiración, los ejercicios corporales, la actividad física y la relajación profunda pueden desempeñar un papel crucial en el proceso de integración de la experiencia caótica. Mahoney subraya que, cuando las nuevas vivencias desestabilizan el sistema,
es de suma importancia poseer las habilidades para volver a estabilizarse y retornar a una sensación de seguridad y confianza. Cuanto más a menudo una persona practica y perfecciona tales ejercicios, más segura se siente al arriesgarse y aventurarse en los límites de lo desconocido. Incluso armados con estas herramientas, la inmersión en el caos sigue siendo un riesgo. Pero quizás la pregunta principal no es si nos atreveremos a dar este paso, sino si somos conscientes de la alternativa. Porque el caos no siempre surge como consecuencia de un acto de sacrificio consciente, con mucha más frecuencia, se nos impone contra nuestra voluntad. Si nos aferramos obstinadamente a formas de existencia familiares, pero ya destructivas, si, en palabras de Jung, permanecemos como una columna inmóvil del pasado, tarde o temprano la ilusión de orden se desintegra. Y entonces el caos irrumpe no como una elección, sino como un castigo por nuestra negativa a cambiar. En este caso, el sacrificio deja de ser voluntario para convertirse en impuesto. Y un sacrificio involuntario, como advierte Jung, conduce más a menudo a la desintegración que al renacimiento. No purifica, sino que destruye, ya que carece de intención, de un acto consciente de ruptura y de responsabilidad por las consecuencias. Por eso, si sentimos que las grietas ya atraviesan nuestra vida, que el orden se desmorona, que las estructuras internas no resisten, quizás lo mejor que podemos hacer es tomar las riendas del proceso, realizar un sacrificio voluntario, uno que, aunque aterrador, puede salvarnos de un colapso aún más profundo. Nadie debe negar el peligro del descenso, escribió Jung. Pero este riesgo puede asumirse. Nadie está obligado a arriesgarse, pero alguien, con toda seguridad, lo hará. Y que aquellos que emprenden el camino del ocaso lo hagan con los ojos abiertos, pues es un sacrificio que atemoriza incluso a los dioses. Y, sin embargo, a cada descenso le sigue un ascenso. Las formas que desaparecen adquieren una nueva apariencia, y la verdad permanece auténtica solo cuando experimenta cambios y se manifiesta con nuevas imágenes, en nuevos lenguajes, como el vino nuevo que se vierte en odres nuevos.